Bueno, creo que damos inicio. Buenos días, chicos, con todos. Espero que hayan tenido una excelente semana. Estamos terminando ya esta. Siempre alentándoles a que continuemos con este proceso. Y el día de hoy tenemos una clase preparada nueva. Desde la semana pasada estamos cada vez teniendo clases nuevas. El día de hoy vamos a revisar las proteínas. Yo les he cargado una sola tarea ya pendiente para la próxima semana, que es la que está en el CIF. Eh, les, voy a, les voy a compartir. Estoy terminando de revisar también las tareas. Cualquier inquietud, pues revisen en su retroalimentación, ¿sí? Entonces, las tareas que estaban de hidratos de carbono pendientes, pues las voy a terminar de revisar ahora y cualquier cosa ustedes ya pueden observar en la retroalimentación. Como les decía, pues solo tengo una tarea cargada para ustedes ahora que la podrán hacer al finalizar la clase, ¿sí? Vamos a revisar hoy proteínas, ¿ya? Y antes de hacer referencia a los grupos de alimentos que vamos a analizar dentro de las proteínas, vamos a revisar un poco su concepto, su función y básicamente cómo es que se metaboliza o cómo se transforma en energía y en tejido en nuestro organismo, ¿ya? Bien, entonces, químicamente sabemos que las macromoléculas o los macronutrientes de las proteínas están compuestas por una molécula de carbono, hidrógeno, oxígeno, y la diferencia importante que tienen con los hidratos de carbono y las grasas es que estas son las únicas que van a tener también una molécula de nitrógeno, ¿sí? La mayoría de productos proteicos o la mayoría de las proteínas que encontramos van a tener también azufre y fósforo dentro de los minerales importantes. Las proteínas están formadas por varios enlaces o por varios aminoácidos que están unidos mediante enlaces peptídicos, que son normalmente los enlaces que forman las proteínas, ¿ya? Eh, la función importante que tiene y la función que más podemos destacar es la función del crecimiento. ¿Ya? En el caso de las grasas y los carbohidratos, no los pueden sustituir por no tener nitrógeno. Es decir, que la función del crecimiento, de la estructura de nuestros músculos, de nuestro eh, cuerpo como tal, no la pueden hacer ni los carbohidratos ni las grasas por no tener este componente que es el nitrógeno, ¿ya? En el caso de las proteínas, sobre todo las proteínas de origen animal, proporcionan todos los aminoácidos que se necesitan para la síntesis tisular. Son materia prima para la formación de jugos digestivos. La clase pasada también hablamos un poco sobre hormonas. ¿Se recuerdan? Las proteínas forman estas famosas hormonas, hemoglobina, vitaminas y enzimas, ¿sí? Dentro del grupo de las proteínas, nosotros podemos nombrar y decir que nuestro organismo, a través de las proteínas, es capaz de formar hormonas y enzimas que son súper importantes en todos los procesos. En el caso de vitaminas, ciertos minerales que vienen acompañados de las proteínas, son importantes en los procesos nutritivos. Sin embargo, podemos encontrarlos o se pueden dar con otras fuentes. En el caso de las hormonas y enzimas, se forman a partir del consumo de proteínas. Funcionan también como amortiguadores, ayudando a mantener la reacción de diversos medios, como el caso del plasma. Ya las proteínas nos van a aportar 4 kilocalorías de energía, al igual que los hidratos de carbono, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver que la función que tienen las proteínas, si bien están dentro del grupo de los macronutrientes y es energética, la energía de la proteína no vamos a utilizarla de la misma manera que utilizamos la energía de los hidratos de carbono y las grasas. En el caso de las proteínas, actúan como catalizadores también, acelerando las reacciones químicas del metabolismo. En mayor caso son las enzimas las que cumplen esta función. También actúan como transporte de gases como el oxígeno, el dióxido de carbono en la sangre, ¿ya? Y actúan como defensa de los anticuerpos, como defensa natural contra infecciones y agentes extraños. Permiten el movimiento celular a través de la miocina y actina, que son proteínas de contracción muscular.
además de crear resistencia en el organismo a través del colágeno, que es la principal proteína integrante de los tejidos de sostén. ¿Ya? Entonces, estas son algunas de las funciones que tienen en el organismo las proteínas. Hemos hablado entonces de aminoácidos, estos aminoácidos que son formadores de proteínas o son los componentes en los que se descompone la proteína una vez que ha ingresado a nuestro organismo. Estos aminoácidos se dividen en esenciales y no esenciales. Los esenciales son aquellos que se elaboran en nuestro organismo, ¿ya? Y que se deben incorporar a través de una dieta. Los no esenciales los sintetizamos o se sintetizan a partir del consumo de los esenciales en nuestro organismo. Entonces, yo no me preocupo por los aminoácidos no esenciales porque mi organismo, una vez que ha hecho consumo de alimentos proteicos, empieza, ¿no es cierto?, a sintetizarlos y a producirlos. En el caso de los aminoácidos esenciales, son los que mi cuerpo no puede sintetizar o no los puede producir. Por lo tanto, yo debo tomarlos del exterior, voy a tomarlos de los alimentos, ¿sí? Entonces, estos aminoácidos esenciales que son fundamentales para el funcionamiento del organismo, ya en el caso de una persona adulta de unos 25 años para arriba, los aminoácidos que necesitan son 8 los esenciales, mientras que durante el crecimiento se precisa es uno más, que son 9, en este caso serían 9, y cuando estamos en edades muy pequeñas, van a ser 10 los aminoácidos esenciales que mi cuerpo necesite. ¿Ya? Podemos nombrar los aminoácidos esenciales, sin embargo, no es necesario que ustedes se aprendan el nombre de todos ellos, pero que sí los reconozcan, ¿ya? Sobre todo algunos súper importantes, como el caso del triptófano, ¿ya? La fenilalanina, leucina, la isoleucina, la lisina, metionina, trionina, el triptófano que ya mencioné y la valina. Durante la infancia y adolescencia se necesitan más la arginina y la histidina, ¿sí? Estos son los aminoácidos esenciales que mi cuerpo necesita. Ahora, los no esenciales, como dije hace un momento, no los vamos a tomar de los alimentos, estos se sintetizan ya en el organismo, ¿sí? Por eso en realidad yo no me preocupo por producir estos aminoácidos, a excepciones tal vez muy específicas en donde las personas sean incapaces de producir, entonces tendrá que tomarse en forma de suplemento, ¿sí? O tendrá que adherirse a ciertos componentes nutricionales para poder que el organismo disponga de estos aminoácidos en el caso de no poder proporcionarlos, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar un poquito de la calidad de la proteína. Cuando hacemos referencia a calidad de proteína, no estamos hablando de que de pronto unas proteínas sean buenas y otras sean malas. No, sino que lamentablemente en el mundo de los alimentos vamos a tener nosotros proteínas que tengan mayor cantidad de aminoácidos, ¿sí? Que tengan todos los aminoácidos completos que mi organismo necesita y otros que posiblemente no la tengan una carga grande de proteína, pero que esa proteína no sea completa, no tenga todos los aminoácidos. Es así como vamos a definir la calidad o el valor biológico que tienen las proteínas, ¿sí? Entonces, no podría yo decirles a ustedes, las proteínas que tienen todos los aminoácidos son las mejores y las que no las consuman. No, porque estamos de alguna manera atentando contra el consumo de productos vegetales, que también dentro de la dieta es súper importante. La proteína de alta calidad o que tiene un alto valor biológico tiene todos los aminoácidos esenciales, a diferencia de la proteína que tiene un valor biológico bajo, que son las proteínas que no tienen todos los aminoácidos completos, ¿sí? Las proteínas con alto valor biológico son, aparte de las proteínas de la leche materna y de los huevos, las proteínas que vamos a encontrar en los productos cárnicos, ¿sí? Estas son las más completas, las de origen vegetal son las incompletas y de un menor valor biológico. Para que las proteínas vegetales sean completas, es importante que nosotros podamos hacer una mezcla entre sí de estos productos para que puedan de alguna manera, cuando ingresan al organismo, complementarse y cumplir con la función proteica que es la de aportarnos todos los aminoácidos.
¿Qué puedo hacer yo, por ejemplo? Puedo mezclar y sobre todo se hace esto, las legumbres, que son la primera fuente de proteína vegetal que yo puedo disponer, ya las voy a mezclar con algún tipo de cereal o un fruto seco, por ejemplo, con arroz, puedo mezclar incluso con maíz, puedo mezclar con cebada, ya. Por ejemplo, cereales del desayuno también vale. Al mezclar, por ejemplo, con algún tipo de leche o este líquido vegetal, ¿no es cierto?, similar a la leche, la proteína se va a completar, ¿sí? Entonces, si yo consumo, por ejemplo, una porción de lenteja junto con una porción de arroz, consumo una porción de garbanzo junto con una porción de cebada, consumo, por ejemplo, maíz junto con una porción de porotos, yo lo que estoy haciendo de esta manera es intentando producir o intentando darle al organismo todos los aminoácidos que necesita. Tengo una parte en la legumbre y voy a tener una parte en los cereales que van a complementar y a darme esta proteína completa que yo estoy buscando. ¿Sí? Los frutos secos también son una excelente opción. No es necesario que consumamos tampoco cantidades grandes, porque hay que recordar que en el caso de las legumbres, también tienen dentro de su composición carbohidrato o hidrato de carbono, por lo tanto yo puedo tener de pronto dosis o estar consumiendo dosis mayores de hidrato de carbono a lo que se me recomienda, ¿sí? Entonces, si bien por un lado no vamos a tener una proteína completa, ¿no es cierto?, al no consumir un producto de origen animal, pero vamos a tener una mezcla importante que me va a proporcionar los aminoácidos que yo necesito, ¿sí? No sé si está clara esta parte. Me gustaría verles. Si es que alguien tiene alguna pregunta hasta aquí. No, profe. ¿No? ¿Está claro? Bien, continuemos entonces. Ya. Las fuentes naturales de proteínas completas o de origen animal, habíamos mencionado ya hace un momento, sin embargo, quiero volver a hacerlo. Todas las carnes, huevos, pescado, todos los productos lácteos como los quesos, los derivados también como el yogur, y crustáceos y mariscos, ¿ya? Estas fuentes naturales que tenemos aquí de origen animal son las fuentes principales de proteína, ¿sí? Es aquí donde yo encuentro, ¿no es cierto?, la proteína completa de la que hemos venido hablando, esa completa que tiene todos los aminoácidos. Luego, como fuentes de origen vegetal o las proteínas incompletas, podemos encontrar los productos vegetales como la soya, las legumbres. La soya normalmente es la que mayor cantidad de proteína tiene, casi completa, por eso es que está, digamos que como en el primer lugar. Luego le siguen las lentejas, los garbanzos, los porotos, todas las legumbres secas, los frutos secos y los cereales y sus derivados, en el caso de las harinas, del arroz, del pan y demás. Hay algunas hortalizas y frutas que también son un producto que van a tener un contenido vegetal de proteína, sin embargo, no las vamos a poder utilizar como fuente de proteína, pero sí pueden estar tranquilamente dentro de nuestra dieta, ofreciéndonos parte de esas proteínas que necesitamos o de esos aminoácidos que necesitamos. ¿Ya? Sin embargo, digamos que el primero en la lista siempre es la soya, luego van las legumbres, y aquí podríamos mencionar un pseudo cereal súper importante como la quinoa, que también nos aporta gran cantidad de proteína. Y incorporado esto a algún tipo de leguminosa, también vamos a tener la completa. No sé si alguien iba a hacer una pregunta, ¿parece? ¿No? Bien. En general, las proteínas cumplen varias funciones en nuestro organismo, ¿ya? La principal es la de formar los núcleos celulares de los tejidos y órganos que transportan el oxígeno, las enzimas, las hormonas, los anticuerpos. La carencia de proteína va a producir una disminución primero de la masa muscular, volver nuestros metabolismos lentos, tener bajo rendimiento físico e intelectual, fatiga, apatía y deterioro de todo nuestro organismo, ¿sí?
Lo primero que se ve cuando tenemos una pérdida de proteínas es que nuestra resistencia, nuestra masa muscular va perdiendo, ¿no es cierto?, importancia. O sea, voy perdiendo masa muscular, empiezo a perder peso, ¿ya? Es uno de los problemas graves que tenemos cuando, por ejemplo, hacemos estas famosas dietas de ayuno, que sentimos nosotros que empezamos a bajar de peso, pero en realidad no estamos bajando el peso en grasa, sino estamos bajando primero nuestra masa muscular. Y más aún si este tipo de dietas, por ejemplo, no vienen acompañados o hay carencia de actividad física, entonces podemos estar perdiendo mucha masa muscular, ¿sí? Uno de los problemas también es el metabolismo lento. Empiezo yo a deteriorarme, no se metabolizan correctamente los nutrientes o los productos que yo consumo y empiezo a tener un bajo rendimiento físico, que es una de las características también. ¿Ya? Entonces, en mi dieta, recuerden cuál era la proporción de recomendación de proteína. En ese pastelito que veíamos, ¿cuánto nos recomiendan de proteína? ¿Se acuerdan? No. Voy a hacer yo las preguntas entonces. 100 De gramos. 12 a 15%. Exacto, sí. En porcentajes del 12 al 15%. ¿Quién fue que me respondió? Yo, Gracias, Ángel. Muy bien. Entonces, ese de 12 a 15% de recomendación de proteína es el que debemos consumir en mi alimentación. Ahora, déjenme volver a las diapositivas. Ya. Ese máximo de proteínas que podemos ingerir, ya, es realmente hay que considerarlo, o hay que analizarlo, porque si es que las proteínas que se consumen en exceso, ya, tienen ese componente que es el nitrógeno, el organismo tiene que hacer un trabajo realmente grande en combustionar, ¿sí?, la energía que se va a producir a partir del consumo de este extra de proteínas que mi cuerpo tiene que realizar, ¿ya? Em, la combustión de las proteínas es mucho más compleja que la de los hidratos de carbono y las grasas. ¿Por qué? Porque van a dejar estos residuos metabólicos como el amoníaco, resultado de la metabolización de este nitrógeno que está dentro de la composición de la proteína. Entonces, el cuerpo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Eliminarlo. Todo exceso de proteína va a suponer un grado de intoxicación y destrucción de tejidos. Y en el caso de esta última instancia, hay una enfermedad o un envejecimiento prematuro que se puede dar debido a comer más de las proteínas que se necesitan para cubrir las necesidades, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre con el exceso de consumo de proteínas? Como estamos frente a un nutriente, ¿sí?, que tiene dentro de su composición este nitrógeno, la metabolización de los residuos metabólicos que nos deja este nitrógeno hace que se desarrolle o que el organismo desarrolle amoníaco. Estos compuestos tóxicos pueden llegar, ¿sí?, a crear un problema, enfermedades o envejecimiento prematuro, ¿ya? Entonces, mi organismo, si no lo puede eliminar, ¿qué va a pasar con todos esos componentes? Y ese amoníaco va a irse acumulando en mi organismo y puedo incluso desarrollar este famoso problema de la gota, ¿sí? Cuando yo consumo exceso de proteínas. ¿Por qué? Porque si es que yo no elimino estos componentes tóxicos, entonces mi cuerpo va poco a poco intoxicándose y dando cabida a enfermedades o a circunstancias que pueden, ¿no es cierto?, dañar o alterar mi metabolismo. Bien, ¿estamos claros un poco cómo funciona el tema del exceso de proteína? Profe, ¿y cómo podría eliminar esas sustancias del cuerpo? El cuerpo lo hace a través de la actividad física y de la generación de energía. O sea, cuando, por ejemplo, tú estás frente a un problema de gota, claro, al inicio te tienen que tratar para que, si es que tienes dolores y cosas así, pero luego de eso, con la actividad física, tú
puedes ayudar a perder parte a desintoxicar al organismo, ¿sí? El organismo lo que va haciendo es ocupándose la energía que ya dispone, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera podemos ir oxigenando, y más aún si esa actividad física es aeróbica, o sea, es al aire libre. Entonces, ¿qué hace el organismo? Va a ir poco a poco liberando parte de ese amoníaco y regenerando de alguna manera tu metabolismo y volviendo a la situación normal. Entonces, obviamente, personas que están con una situación tienen que tomar medicina, medicamentos. Sin embargo, una de las mejores curas, podríamos decir, para la mayoría de los problemas que tenemos en nuestro organismo, que se da por el exceso de consumo de ciertos productos, lo hacemos a través de la actividad física. ¿Sí? Entonces, imagínense ustedes que cuando nosotros hacemos actividad física, lo que estamos haciendo es gastando la energía. Entonces, toda esa energía extra que mi cuerpo no tiene donde almacenar, yo la gasto en actividad física y obviamente al realizar este intercambio de incluso aire, ¿no es cierto?, hacia el interior de mi organismo, hace que todos mis músculos pues empiecen a trabajar y empiecen obviamente a gastar lo que está acumulado. Dentro de ese proceso está la combustión o el eliminar todos estos elementos tóxicos de nuestro organismo, ¿sí? Obviamente hay ciertas situaciones como por ejemplo cuando yo soy una persona fumadora o bebedora, cuando yo empiezo un proceso para cambiar este estilo de vida, tengo meses, ¿no es cierto? Un tiempo, un lapso de tiempo largo para yo poder ir eliminando poco a poco. Entonces, lo mismo pasa con estos compuestos también. Yo necesito, no es que de un día para otro ya estoy bien, no. Necesito de ser constante, ¿no es cierto?, con mi actividad física y con mi cambio en la alimentación para poder eliminar esa toxicidad que está en mi cuerpo. Y obviamente, si es que yo estoy abusando de las proteínas, no es que dejo de consumirla, pero la voy a tener que consumir en menor cantidad hasta poder regular al organismo de estos componentes tóxicos que se pudieron haber dado en el proceso, ¿ya? Bien, ahora, en el caso del metabolismo y de la hidrólisis de las proteínas, de esta ruptura, las proteínas van a entrar a nuestro organismo en forma de proteína, es la estructura primaria, ¿ya? Y luego de esto se va a ir hidrolizando, se va a ir rompiendo, fragmentando, hasta formar los aminoácidos que son las sustancias que el organismo necesita, ¿ya? En el caso de los metabolismos se van a incorporar en estas rutas metabólicas en forma libre. Es por eso que las proteínas y los péptidos que se ingieren en la dieta se hidronizan primeramente para formar enzimas y luego entran al tracto intestinal, donde van a ser metabolizados por otras enzimas secretadas por el estómago, el páncreas y el intestino delgado, ¿sí? Entonces podríamos decir que la digestión de las proteínas comienza en el estómago, luego pasa a estos órganos importantes también, como el caso del tracto intestinal. Sin embargo, a diferencia, ¿se acuerdan de los hidratos de carbono que decíamos que inician su proceso de descomposición en la boca a través de enzimas de la saliva, ¿verdad? En el caso de los hidratos de carbono, empiezan esa descomposición recién en el estómago, ¿sí? La entrada de las proteínas en el estómago estimula la secreción de estas enzimas, sobre todo de la gastrina, ¿ya? Y estas van a actuar creando un medio superácido que actúa también como antiséptico y mata a la mayoría de los entes patógenos que de pronto pueden venir junto con las proteínas. Ya así es como ingresan al tracto intestinal. Bien, es así como de alguna manera se desnaturalizan o se transforman las proteínas para poder ingresar de una forma mucho más accesible, ¿no es cierto?, a nuestro organismo en forma de aminoácidos. Un poco este proceso es el que nosotros hacemos también cuando le damos a una proteína el proceso de cocción, ¿sí? Mientras más cocción tenga la proteína, más accesible o va a ser más rápido para mi organismo el poder asimilarla, el poder descomponerla. Pero si esta proteína no tiene un tratamiento, ¿no es cierto?, fuerte por un pH ácido, lo que yo voy a tener que hacer es producir, o mi organismo va a tener que producir mayor cantidad
de enzimas y sustancias que lo que van a hacer es ir descomponiendo. Entonces, cuando yo como un pedazo de carne que está súper cocido, el metabolismo de este pedazo de carne va a ser mucho menor que el pedazo de carne o el pedazo de pescado que yo le di un proceso de desnaturalización con limón, ¿sí? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que a mayor cocción de las proteínas, a mayor cambio, ¿no es cierto?, en la estructura de las proteínas por cocción antes de que éstas sean consumidas, menor va a ser su tiempo de metabolismo. Y cuando yo consumo productos que no tienen tratamientos, ¿sí?, térmicos, no tienen cocción y no han sido sometidos, por ejemplo, a un pH ácido, yo voy a tener, o mi organismo va a tener que tardar más tiempo en descomponer, en metabolizar y en hacer accesible esa proteína, ¿sí? Bien. Preguntas que tengamos, por favor. Profe, ¿qué cantidad de proteína debemos de consumir en el día? Ya. Más o menos son entre 21 o 25 gramos de proteína que se deben consumir en el día. O sea que en realidad no son cantidades grandes. Ahora, yo les puedo mostrar, por ejemplo, vamos a ver, vamos a ir revisando algunos de los productos que tenemos. A ver, les voy a abrir las tablas de valor calórico con las que estuvimos trabajando. El consumo de las proteínas, dice Christian Landi, depende de la actividad física que se tenga. Sí, sí va a depender mucho la cantidad de proteína que tú consumas de acuerdo a la actividad física que se esté realizando. Porque incluso si es que si es que eres una persona que tiene mucha actividad física, entonces obviamente la dependencia de la proteína va a ser mayor porque yo necesito tener suficiente cantidad de proteína en el organismo para que pueda ir formando masa muscular, porque si no, ¿qué va a pasar? Si soy una persona que consume gran cantidad de energía para actividad física, y parte de esta energía no la dan las proteínas, yo puedo tener pérdida de masa muscular, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que incluir proteína dentro de mi alimentación para que pueda mi organismo depender de ella y formar estructuras, ¿sí? Y también tener suficiente dependencia de energía de los hidratos de carbono y las grasas para poder utilizar eso como combustible para la actividad física, ¿sí? A ver, les voy a mostrar. Tengo aquí la tabla de alimentos. Aquí podemos analizar las cantidades de proteínas por cada 100 gramos que yo tengo, por ejemplo, en algunos productos de uso común. Ya, vamos a buscar. Ya. Recuerden que la mayoría de productos proteicos, si no es por decirles todos, no van a tener dentro de su composición hidratos de carbono. El producto como tal, sí, la proteína como tal solita, los cárnicos, no van a tener hidrato de carbono dentro de su composición. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, tenemos, por ejemplo, el atún fresco, ya incluso nos está especificando que es atún fresco crudo. Ya en 100 gramos de atún fresco nosotros tenemos 0 de hidrato de carbono, de proteína tenemos 24.4,
¿ya? Y de grasa 0.49. Esto es un producto, un pescado que tiene bajísima cantidad de grasa y lo más probable es que esta grasa de aquí sea grasa saludable. Pero si ustedes se fijan, aquí tenemos 24.4 gramos de proteína. Nosotros ya con este producto estaríamos cubriendo, por ejemplo, la necesidad de proteína en el día que yo requiero, ¿ya? Obviamente no consumimos solamente 100 gramos de un género cárnico. Siempre yo consumo mayor cantidad, ¿sí?, de proteína, entonces hasta llegar a los 50, 55 gramos al día estamos perfectos, ¿ya? Vamos a ver otro producto. A ver, vamos a buscar otro producto. Ya, la carne, por ejemplo, del cabrito, carne de chivo o de cordero. Si es que ustedes se fijan, tampoco tenemos, ¿no es cierto?, hidrato de carbono. Tenemos 20 gramos de proteína en 100 gramos y 8 gramos de grasa. Vean aquí cómo cambia la grasa, por ejemplo. Obviamente en un pescado teníamos menos de 1 gramo de grasa por cada 100, pero ya en el cordero vamos a encontrar mayor cantidad de grasa y su misma estructura lo puede justificar, ¿verdad? Tenemos mayor cantidad de grasa. Vamos a ver algún otro producto. Ya, vamos aquí, carne de vaca. Ya, ve, tampoco tenemos hidrato de carbono. Vamos a tener 16 gramos de proteína y 25 gramos de grasa. Vean cómo cambia la cantidad de grasa solamente en un corte. Aquí dice la chuleta o la parte del chuletero de la res. Tenemos 25 gramos de grasa, más grasa que en el mismo cordero. Pero ya aquí en este corte magro que dice que normalmente es el corte del lomo fino, tenemos solo 3 gramos de grasa. Ya, entonces van ustedes viendo cómo el comportamiento de los productos, unos tienen más, otros tienen menos grasa, incluso dentro del mismo género. Todo esto va justificando la información que venimos revisando, ¿no? Incluso la que se está dando en cocina básica. Acá tenemos al cerdo. Si ustedes se fijan aquí, ya tenemos, por ejemplo, un producto que tiene un tratamiento. Nos dice cerdo, lomo, rebozado y frito. Lo más probable es que en el rebozado yo estoy agregando hidrato de carbono, por eso ya voy a tener aquí un valor de hidrato de carbono, ¿sí? Entonces, si en el rebozado utilicé algún tipo de harina, entonces obviamente ya tengo un producto aquí terminado, entonces me tienen que colocar el valor de hidrato de carbono que tiene por cada 100 gramos. Entonces, aquí sí ya aparece, incluso acá arriba tenemos otro empanizado, ¿no es cierto?, que tenemos valores de hidratos de carbono que tienen que estar presentes porque ya se incorporó productos, hidratos de carbono en el proceso, ¿sí? Y vemos también que de pronto los valores de grasa suben. ¿Por qué? Porque estamos frente a un producto como una fritura, en donde vamos a tener también incorporación de aceite o grasa, ¿no es cierto?, para la fritura. Entonces estamos agregándole con esto mayor valor calórico a los alimentos, incorporándole grasas, incorporándole hidratos de carbono, pero esto se tiene que considerar, ¿no es cierto?, cuando yo realizo el cálculo calórico. Entonces, ustedes pueden encontrar en estas tablas productos terminados o pueden encontrar productos crudos, ¿no es cierto? Y a partir de eso, ustedes irán identificando qué tipo de producto voy a considerar para el cálculo calórico ya más adelante, cuando vayamos armando nuestros menús. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Tengo menos bueno, tengo un minutito. Chicos, nos conectamos enseguida un ratito. ¿Les parece? Un ratito más para culminar. Si tengan preguntas y les mandé ayer los videos a que revisemos. Quería hacerles también referencia a eso. Les veo entonces enseguida, ¿ya? Conéctense enseguida. Profe, entramos con el mismo ID. Sí, sí, con el mismo. Listo.